Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. De todos es conocido la impresionante cantidad de recursos económicos superior a los 500 millones de euros que dejó la herencia de la reina Isabel II de Inglaterra, pero pocos saben del patrimonio a nivel periodístico, militar y bibliotecario que ha ido acumulando esta mujer durante décadas y décadas. Lo sabía todo y quería estar en absolutamente todo. Y el tema OVNI, por supuesto, no era una excepción. De hecho, la muerte del príncipe Philip, duque de Edimburgo, su marido y príncipe consorte, un año antes, el día 9 de abril del año 2021, la cual ya a su vez, pues en su día conmocionó al Reino Unido, pues dejó un increíble legado secreto al respecto de documentación sobre ufología. Y de eso vamos a hablar hoy, porque resulta que este señor estuvo ni más ni menos que 70 años de su vida investigando el tema de los objetos voladores no identificados. El marido de Isabel II era un auténtico apasionado del tema de los ovnis, en concreto de libros sobre este fenómeno, y poseía una inmensa cantidad de libros dedicados a este asunto. Sabía, aconsejaba al ejército y a Isabel II y mandaba en el tema sobre estrategias del ejército para afrontar el secretismo total y absoluto del tema de cara a la opinión pública. Su conclusión, además, siempre fue clarísima: silencio total. Si toda la información que manejaba se hubiera difundido, o si se difundiera a día de hoy, pues por supuesto que causaría más que sensación, se haría viral todo lo que tenía. Habría preguntas, se descontrolaría el tema y, claro, todo esto más aún en la era de las redes sociales. La pasión absoluta de la familia real inglesa por el tema oculto más importante del mundo la heredó de su tío, Lord Mountbatten, quien escribió un informe oficial que llegó a las Fuerzas Armadas británicas sobre un aterrizaje de un objeto volador no identificado de color plateado en una de sus propiedades que, de hecho, ambos presenciaron en el año 1955. A partir de ese momento, ambos dos siempre quisieron saber más. Esta información viene de dentro del propio gobierno británico, ya que era del conocimiento del exfuncionario del Ministerio de Defensa, Nick Pope, quien dirigió la investigación de ovnis del gobierno del Reino Unido durante toda la década de los años 90. El príncipe Philip, duque de Edimburgo, se suscribió a todos los boletines civiles y revistas dedicadas al tema. Se entrevistó con innumerables testigos y llegó incluso a hablar extensamente con el ahora rey Carlos de Inglaterra sobre el peligro de exponer los casos ovni ante el público. Bueno, por supuesto, más allá de que Inglaterra sea el lugar elegido para el comienzo de un contacto futuro por parte de al menos una inteligencia extraterrestre ajena a la Tierra, utilizando los mensajes pacíficos de los círculos de las cosechas, que tanto he hablado aquí en este vuestro canal, saltándose la censura, pero en un contexto en el que pueden ir apareciendo durante décadas, pues os cuento porque el fallecido príncipe Philip se pasó todo el verano del año 2019 leyendo un libro que se llama The Halt Perspective, un libro que revela la historia completa interna del incidente del bosque de Rendlesham en Gran Bretaña. Sí, estamos hablando del incidente Rendlesham, un aterrizaje que bien podría haber sido un segundo incidente Roswell, si no lo fue
claramente a tenor del agresivo comportamiento del ejército británico para tapar absolutamente todo aquel suceso. Las tropas de dos bases aéreas estadounidenses y británicas en Suffolk presentaron extrañas luces brillantes durante 3 noches seguidas desde el 26 de diciembre de 1980 hasta el 29 de diciembre de ese año. Los oficiales pues realizaron incursiones y uno al menos pues llegó incluso a acercarse lo suficiente como para tocar ese ovni que parecía haber aterrizado en medio del bosque y de hecho pues pudo llegar a escribir y transcribir inscripciones que estaban en su casco y bueno, pues todo ello gracias a que pudo observarlo pues prácticamente a pocos centímetros de él en este citado bosque de Rendlesham. El libro fue coescrito por el coronel retirado de la Fuerza Aérea estadounidense Charles Irwin Holt, quien era en aquellos momentos subcomandante de la base de Suffolk en ese momento, y también por el detective retirado de West Midlands John Hanson. Bueno, el tío del príncipe Philip, Lord Mountbatten, pues mantuvo en secreto sus intereses al respecto del tema extraterrestre, al igual que él, pero después de su muerte, en el año 1979, un hombre que fue asesinado en un atentado del IRA, pues se descubrió que efectivamente sí que presentó el informe en donde aparecía el evento de 1955, en donde el príncipe Philip pues aparecía de testigo junto a él. Sí, aparecía de testigo junto a él. Ahora bien, claro, siempre miles de preguntas. ¿Qué información maneja una de las familias más importantes del mundo al respecto del tema OVNI? ¿Qué le ocurrió al príncipe Philip en 1955 con su tío como para dejarlo absolutamente todo y pues dejarlo poco menos que obsesionado con el tema OVNI? Y que llegó a descubrir del incidente del bosque de Rendlesham y hasta qué punto, amparado por la reina Isabel II, llegó su influencia. Bueno, sin duda mi conclusión es clara. Las familias más poderosas del planeta saben perfectamente lo que ocurre. Y es lógico, lo único que haría caer la bolsa y por tanto sus fortunas sería una presentación oficial o un nuevo incidente de Roswell, como lo que pudo ocurrir en el bosque de Rendlesham en el año 1980. Cualquiera de las dos cosas, pues que no fuesen tapadas por el ejército, haría caer todas las economías del mundo. Y eso, por supuesto, pues para ellos sería, pues dentro de su avaricia, pues un auténtico caos. Evidentemente no sería de su agrado, podríamos decir, y claro, perder todos sus privilegios y fortunas y conocer de primera mano absolutamente todos los detalles del tema más importante y peligroso del mundo a nivel social, económico, político, militar, filosófico y cultural es el objetivo número 1 para ellos, para las familias más poderosas del mundo. Básicamente porque ni siquiera una Black Op, una operación negra para encubrirlo, si realmente se diera un accidente o un contacto no controlado, pues no se podría encubrir y el estallido económico que se podría producir pues haría que todas sus fortunas pues directamente pues cayesen igual que la bolsa. Es lógico, por tanto, que la familia real inglesa pues estuviese siempre al tanto de todos los incidentes de ovnis en todo el mundo. Y bueno, pues el príncipe Philip pues era básicamente pues poco menos que un topo para la reina Isabel II para informarla en todo momento de todo lo que estaba ocurriendo
en todos los lugares del mundo sobre el tema más importante que tenemos en nuestro planeta, el posible contacto o los posibles accidentes de los objetos voladores no identificados dentro de nuestro planeta. Un tema más que espinoso, pero que resulta pues realmente interesante porque tenemos a un hombre que tuvo un incidente ovni en el año 1955 que le dejó tan traumatizado o tan fascinado como para dedicar toda su vida a tratar de saber, igual que hacemos los investigadores a día de hoy, todos los sucesos que ocurren sobre el tema de la ufología y, además de ello, informar a todos los miembros de las mejores familias del mundo a nivel económico, por supuesto, a todo lo que sería la familia real inglesa, de todo lo que estaba pasando y sigue pasando. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.